Bienvenidos a esta suerte de análisis de In a Violent Nature. Voy a tratar de descubrir algunas de las operaciones que la película realiza, comenzando por un primer punto de análisis posible, su título. La traducción literal sería En una naturaleza violenta, pero en España, que es el único país de habla hispana en el cual la película tuvo distribución en sala, el título elegido fue De naturaleza violenta. Esto, aunque pueda parecer un detalle mínimo e insignificante, abre un camino de interpretación nuevo, mucho más cercano a lo que la película plantea. ¿La naturaleza es violenta o somos nosotros violentos con ella? En el fondo, esta es una película sobre un ser que descansa en paz hasta que un grupo de jóvenes perturba su ambiente y su sueño. Lo que a priori podría parecer un entorno natural violento es más bien una reacción casi lógica de un ecosistema que se ve perturbado por la mano del ser humano. De naturaleza violenta podría tranquilamente estar hablando de esa voracidad de conquista que pareciera estar en el ADN de la raza humana. La película se inscribe en el slasher, un subgénero dentro del terror que, históricamente, trabajó la noción de cierto karma coincidente con el pecado, como en la saga de Martes 13. También puede verse trabajado como la personificación de algún horror específico. Tal es el caso de los traumas que dejó la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, que toman la forma de Leatherface y su familia en la masacre de Texas. En el caso de la ópera prima de Chris Nash, parece ser una película que ronda constantemente la idea de las consecuencias inevitables que se dan al intervenir la naturaleza con la fuerza humana. El planteamiento espacial es bien clásico, un extenso bosque alejado de la civilización, que podría ser el de la ya mencionada Martes 13 o también el de Diabólico. Los personajes que van a ser masacrados sistemáticamente responden también a una lógica clásica dentro del slasher. En este caso, jóvenes adultos particularmente detestables, lo cual siempre en el género potencia las escenas de asesinatos, volviéndolas más digeribles para un espectador promedio. El diferencial que tiene esta película con respecto a otros slashers parece en una primera instancia estar presentado desde el propio marketing de venta del proyecto. Los titulares prometían un slasher contado desde la perspectiva del asesino, una novedad dentro de un subgénero muy cuadrado y con reglas establecidas. Sin embargo, la película no se construye íntegramente desde el punto de vista del asesino, aunque sí es cierto que está presente en todas y cada una de las escenas hasta el tercer acto, cosa que luego voy a retomar. La novedad de la película viene más bien por el lado de la forma que encuentra el director para poner en escena la violencia típica del slasher. El asesino camina kilómetros y kilómetros por el bosque, pasa por las montañas e incluso por los lagos de Ontario, Canadá, de donde la película es originalmente. Y el director decide mostrar eso de forma deliberada, dejando que el tiempo pase frente a los ojos del espectador, que los espacios tomen, tanto por imagen como por sonido, un volumen propio, un cuerpo con identidad que los vuelve un personaje más, o incluso, ¿por qué no?, el personaje protagonista. De acá también sale la decisión lógica de no incluir música extradigética en la película hasta los créditos finales, es decir, se pone en valor el ambiente sonoro del bosque, las texturas del agua, los pasos, o incluso los ruidos de las máquinas que usa el asesino para dar una coherencia sonora al relato. I'm not getting this stuff wet. Take it off then. There's no one around for miles. Did you really think this was gonna work? What? This whole thing that you're doing. La forma que tiene Chris Nash de filmar los pasajes del asesino por la naturaleza recuerda tanto a las Steadicams del Resplandor como a los pasillos interminables de Elephant. Y esta lentitud, o más bien contemplación que se construye por contraste a otros slashers en donde prima una velocidad más arquetípica a la hora de narrar, se relaciona perfectamente con la forma de poner en escena los asesinatos de la película. Por razones obvias, no puedo mostrar las escenas plagadas de sangre y tripas en este video, pero lo importante es señalar esta relación entre la estructura narrativa, la forma de filmar la historia y los asesinatos de este nuevo Jason, en donde se conserva una noción de tiempo real y se opta por construir una ilusión de que estamos como espectadores viendo todo el proceso del asesinato. Acá no hay un hachazo y ya se pasa a otra víctima, sino que el asesino se toma el tiempo de destripar lentamente a cada uno de los personajes y el director se preocupa porque sintamos el paso de ese tiempo. Antes decía que la promesa de un slasher narrado desde el punto de vista del asesino es más bien una estrategia de marketing que una realidad dentro de la película terminada.
Tomemos en cuenta, por ejemplo, la primera vez que vemos al asesino caminar por el bosque luego de despertarse. Vemos un plano de detalle de una trampa para cazar animales y en el fondo permanece desenfocado el personaje mientras camina hacia adelante. Por más que el asesino esté en la escena, esto es una pieza de información que el director está mostrando directamente al espectador y no al personaje. Desde esta primera secuencia se plantea que el punto de vista es más bien laxo, un punto de vista que no se mantiene de forma rígida en lo que el asesino está viendo y escuchando. Luego, se pueden encontrar múltiples ejemplos en lo que esto se repite, como la secuencia de la fogata o la secuencia del lago. Ahora bien, como dije antes, por más que el relato no se construya de forma rígida sobre lo que el asesino presencia, sí es cierto que él se mantiene presente dentro o fuera de campo de todas las escenas, hasta que sucede esto. Este desplazamiento focal es la forma que encuentra el director Chris Nash para poner en escena la transferencia del punto de vista. Para ejemplificarlo mejor, el plano detalle de la sangre de la recién asesinada Marion Crane en Psicosis, que funde con el ojo de ella, es una operación muy similar: la muerte y posterior traslado de un punto de vista. En la película de Hitchcock, Marion acaba de ser asesinada y ya no vamos a seguirla a ella. El punto de vista que hasta ese momento se venía construyendo es tirado por la ventana para dar paso a otra cosa. En el caso de la ópera prima de Chris Nash, sucede algo similar en este plano. Desde este momento no vamos a ver más al asesino. El tercer acto de la película, en el cual Chris, es decir, ella, se escapa corriendo por el bosque hasta encontrarse con una mujer que promete llevarla a un hospital, es un ejemplo perfecto de un anticlímax. Por todo lo que viene sucediendo en la película, uno como espectador se espera que en cualquier momento aparezca el asesino y destroce de forma brutal a los personajes, pero en cambio sucede lo contrario. La paz finalmente se hace presente y el miedo queda como simplemente eso, un sentimiento latente que nunca termina de cobrar vida. Es un final muy interesante, porque termina por cerrar la idea anti-intervención de la naturaleza por parte de los humanos, demostrando que este asesino lo único que quería era lo que le pertenecía. De forma literal, el collar de su madre, pero de una forma quizás más simbólica, que lo dejen descansar en paz en su bosque. La forma que Nash encuentra para ponerlo en escena es enfrentando directamente a Chris con el vacío del bosque, y luego una sucesión de planos llenos de árboles, plantas y montañas, para terminar como la película empezó, con un pequeño traveling que revela la ausencia del asesino, que ahora yace descansando en paz luego de volver a casa. Acá termina el video de hoy. Ya debes saber de todos los canales de YouTube en el mundo que la mejor forma de apoyar este medio para que siga existiendo es suscribiéndote y compartiendo este video para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero no está de más recordarlo. Muchas gracias por llegar hasta el final.